Hoy es 9 de mayo, sábado de la cuarta semana del tiempo pascual. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Casi como por desbordamiento y sin pensar hace su petición Felipe cuando exclama: muéstranos al Padre y esto nos basta. Jesús siempre hablaba del Padre, por eso los discípulos al verlo orar decían: enséñanos a orar, y Jesús les enseña: Padre, Padre nuestro. Les había dicho: voy al Padre. Les había dicho: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Y así siempre el Padre, hacer la voluntad del Padre. Muéstranos al Padre y esto nos basta. Qué petición, que recuerda la osadía de Pedro en el Tabor cuando dijo: hagamos 3 carpas, o la de los hijos de Zebedeo cuando dijeron: haz, Señor, que cuando estés en tu reino nos sentemos uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Casi nada. Qué atrevimiento. Lo piden todo. Van a lo grande. Muéstranos al Padre y esto me basta. Y esto nos basta. No piden nada más que eso, ver al Padre. Y esto nos basta, menos mal, porque dice el Salmo: al contemplarte me saciaré de tu presencia, me saciaré de tu rostro, es decir, estaré satisfecho. Y esto no debe sorprendernos, porque la visión del Padre es el fin de todos nuestros deseos y de todas nuestras acciones. No hay nada más que buscar. Podemos preguntarnos, queridos hermanos, como lo hace San Agustín, ¿por qué Jesús reprendió a Felipe entonces cuando le dice: muéstranos al Padre? ¿Acaso está mal pedir eso, pedir ver al Padre? Y responde que no desaprobó el Señor su solicitud, sino el espíritu del que preguntó. Porque Felipe dice: muéstranos al Padre y eso nos basta, como si dijera: te conocemos, pero no es suficiente. Y entonces él pensaba que la satisfacción perfecta no estaba en conocer al Hijo, sino en conocer al Padre. Y por eso parecía juzgar que el Hijo era menos que el Padre. Felipe deseaba conocer al Padre como si el Padre fuese mejor que el Hijo, y por lo tanto ni siquiera conocía al Hijo, ya que creía que algo era mejor que él. Y por eso el prólogo de San Juan ya comienza, al final del prólogo, ya al inicio del Evangelio, termina, en el versículo 18 termina con una frase de San Juan que realmente es la introducción, ¿no?, a todo lo que va a venir después. Y dice así: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, o Él lo ha revelado, ¿no? Así termina ese pasaje, como invitando a lo que sigue, es decir, invitando a conocer al que nos lo ha revelado, porque el que ve al Hijo ve al Padre, el que conoce al Padre, el que conoce al Hijo, conoce al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible y la impronta de su ser. Tenemos que contemplar entonces
a Cristo, tenemos que entrar en el corazón de Cristo, porque el que está en el corazón de Cristo está en el corazón del Padre, el que está in sinu Iesu, ¿no? Como Juan en la última cena, que puso su cabeza, recostó su cabeza en el pecho de Jesús, en el corazón de Jesús, en el seno de Jesús, está también in sinu Patris, en el seno del Padre como Jesús, ¿no? Que es el Verbo encarnado. Y allí, en la contemplación del corazón de Cristo, entonces contemplamos al mismo Padre. ¿Qué vemos allí? Vemos el amor del Padre, la ternura del Padre, la infinita misericordia del Padre. Y a Dios nadie le ha visto jamás, solo el Hijo unigénito, pero precisamente para que nosotros le podamos ver, para que nosotros le podamos contemplar, es que se encarnó, es que envió a su Hijo para revelarse a nosotros, para que no tuviéramos que decir como Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Que nosotros digamos, Señor, que podamos conocerte en profundidad, que podamos entrar en tu corazón y eso nos basta, porque en ti vemos también al Padre.